Hay una verdad que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde. Pasan años persiguiendo cosas que creían importantes. Más dinero, más reconocimiento, más aprobación, más control. Y mientras corren detrás de todo eso, algo esencial comienza a desaparecer lentamente. La paz, la serenidad, la capacidad de disfrutar el momento presente. Porque el mundo moderno enseña constantemente que siempre falta algo, que todavía no eres suficiente, que todavía no has llegado, que todavía necesitas convertirte en alguien más para sentirte completo, y así, millones de personas despiertan cada mañana con una sensación silenciosa de insuficiencia, como si estuvieran corriendo una carrera interminable cuyo final nunca aparece. Pero los estoicos comprendieron algo profundamente diferente. Comprendieron que muchas de las verdades más importantes de la vida son incómodas al principio. Sin embargo, también son las mismas verdades que pueden liberarte. Marco Aurelio observaba cómo los hombres sufrían por cosas que jamás llegaron a ocurrir. Séneca veía cómo las personas desperdiciaban su vida preocupándose por opiniones ajenas. Epicteto enseñaba que gran parte del sufrimiento humano nace cuando intentamos controlar aquello que nunca dependió de nosotros. Y quizá eso sigue ocurriendo exactamente igual hoy. La tecnología cambió, las ciudades cambiaron, el mundo cambió, pero la mente humana continúa luchando contra los mismos miedos, las mismas dudas, las mismas ilusiones, las mismas preocupaciones. Por eso este video no es simplemente una lista, no son 10 consejos rápidos, no son frases motivacionales, son 10 verdades estoicas, 10 recordatorios capaces de transformar profundamente la manera en que observas tu vida, la manera en que observas tus problemas, la manera en que observas tu propia mente. Y algunas de ellas pueden resultar incómodas, porque la verdad rara vez alimenta el ego. La verdad despierta, la verdad confronta, la verdad obliga al alma a mirar aquello que llevaba demasiado tiempo evitando, pero también libera, porque cuando comprendes una verdad profundamente, algo cambia dentro de ti. Dejas de luchar contra ciertas cosas, dejas de perseguir otras, y comienzas a vivir con más claridad, con más calma, con más sabiduría. Por eso quiero pedirte algo antes de continuar. Si en algún momento de tu vida sentiste que pensabas demasiado, si alguna vez la ansiedad te robó la paz, si alguna vez sentiste que necesitabas recuperar el control de tu mente, escribe en los comentarios: hoy elijo ver la verdad. Escríbelo lentamente, como una decisión, como una declaración para tu propia alma, porque cada vez que reconocemos la verdad, dejamos de ser esclavos de la ilusión. Y si disfrutas este tipo de reflexiones profundas sobre estoicismo, disciplina, serenidad y crecimiento interior, suscríbete al canal. Aquí no buscamos entretenimiento vacío. Buscamos comprendernos mejor. Buscamos fortalecer la mente. Buscamos ir más profundo, mucho más profundo. Ahora respira lentamente. Relaja los hombros. Permite que el ruido del día se aleje por unos instantes. Y acompáñame en estas 10 verdades estoicas que pueden cambiar completamente tu forma de pensar. Verdad 1. La mayoría sufre por cosas que nunca suceden. Existe una prisión invisible en la que viven millones de personas. Una prisión sin muros, sin cadenas, sin puertas cerradas. Y aún así, mantiene cautiva a gran parte de la humanidad. Es la prisión de la imaginación descontrolada. La prisión del ¿y si sucede? La prisión del miedo al futuro. La prisión de los problemas que todavía no existen. Y quizá lo más sorprendente es que muchas personas pasan años enteros sufriendo dentro de ella sin darse cuenta. Despiertan preocupadas, trabajan preocupadas, se acuestan preocupadas, no porque algo terrible esté ocurriendo realmente, sino porque su mente ha aprendido a vivir constantemente en escenarios imaginarios. ¿Qué pasará mañana? ¿Y si fracaso? ¿Y si me rechazan? ¿Y si pierdo aquello que amo? ¿Y si las cosas salen mal? Y poco a poco, el alma comienza a cargar dolores que todavía no existen. Marco Aurelio observaba este fenómeno constantemente.
Veía cómo las personas eran derrotadas por pensamientos mucho antes de ser derrotadas por la realidad, y comprendió una verdad extraordinaria. La mente humana tiene una capacidad inmensa para fabricar sufrimiento, incluso cuando el peligro todavía no ha llegado, incluso cuando la amenaza ni siquiera es real. Séneca escribió una frase que sigue siendo profundamente cierta después de tantos siglos: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Detente un momento y piensa en eso. ¿Cuántas noches has perdido por preocupaciones que jamás ocurrieron? ¿Cuántas conversaciones imaginarias tuviste dentro de tu cabeza? ¿Cuántos miedos te robaron la paz sin que llegaran a convertirse en realidad? Probablemente más de los que puedes recordar, porque la mente tiene una tendencia natural a anticipar problemas. Lo hace intentando protegerte, intentando prepararte, intentando mantenerte a salvo. Pero cuando esa capacidad deja de estar bajo control, se convierte en una fuente constante de ansiedad. El sabio comprende algo diferente. Prepararse no es lo mismo que preocuparse. La preparación crea claridad. La preocupación crea agotamiento. La preparación observa la realidad. La preocupación alimenta fantasmas. Y existe una enorme diferencia entre ambas. Epicteto enseñaba que no debemos sufrir anticipadamente por aquello que todavía no ha sucedido, porque cuando lo hacemos, vivimos dos veces el dolor, una en nuestra imaginación y otra en la realidad si finalmente ocurre, y muchas veces ni siquiera ocurre. Entonces el sufrimiento fue completamente inútil. Imagina a un hombre caminando por un sendero tranquilo. El camino está despejado, el cielo está en calma, todo está bien, pero en su mente aparecen cientos de peligros imaginarios, animales que no existen, tormentas que no llegan, obstáculos que nunca aparecen. Y aunque el camino sigue siendo seguro, él continúa caminando con miedo. Eso es exactamente lo que sucede dentro de muchas mentes. La realidad sigue siendo manejable, pero los pensamientos convierten cada día en una batalla, cada silencio en una amenaza, cada incertidumbre en una catástrofe. Por eso esta verdad es tan poderosa. La mayoría sufre por cosas que nunca suceden, y cuanto antes comprendas esto, más energía recuperarás, más serenidad encontrarás, más libertad experimentarás, porque dejarás de entregar tu paz a escenarios imaginarios. Marco Aurelio se recordaba constantemente que solo debía ocuparse de aquello que tenía delante, no de 100 futuros posibles, no de 1000 preocupaciones imaginarias, solo de este momento, de esta tarea, de esta respiración. Y quizá esa sea una de las habilidades más importantes que un ser humano puede desarrollar: regresar al presente, una y otra vez. Cada vez que la mente intente escapar hacia el miedo, cada vez que intente fabricar sufrimiento, cada vez que quiera convencerte de que algo terrible está a punto de ocurrir, respira profundamente y pregúntate, ¿está ocurriendo realmente ahora? Muchas veces descubrirás que no, y en ese instante, una parte de tu ansiedad comenzará a perder fuerza, porque la verdad siempre tiene poder, y esta verdad puede cambiar profundamente tu vida. La mayoría de los sufrimientos que hoy habitan tu mente nunca llegarán a existir fuera de ella. Por eso el sabio protege cuidadosamente su atención, porque comprende que donde dirige su mente, termina dirigiendo también su vida. Y una mente que deja de alimentar miedos imaginarios, comienza lentamente a encontrar algo que parecía perdido: la paz. Verdad. 2. No puedes encontrar paz controlándolo todo. Existe una ilusión que acompaña al ser humano desde hace siglos: la ilusión de que algún día conseguirá controlar completamente su vida, controlar los acontecimientos, controlar el futuro, controlar las opiniones de los demás, controlar los resultados, controlar cada detalle de lo que está por venir. Y durante años, muchas personas persiguen precisamente eso. Creen que la paz llegará cuando todo esté bajo control, cuando desaparezcan las incertidumbres, cuando ya no existan riesgos, cuando finalmente puedan garantizar que nada saldrá mal. Pero ese día nunca llega, porque la vida jamás fue diseñada para ser completamente controlada. Marco Aurelio comprendió esta verdad
mientras gobernaba uno de los imperios más grandes de la historia. Si alguien hubiera tenido razones para buscar el control absoluto, habría sido él. Tenía poder, ejércitos, riquezas, autoridad, y aún así, seguía enfrentando enfermedades, traiciones, pérdidas, cambios inesperados, porque ni siquiera un emperador podía controlar la vida. Y cuando comprendió eso profundamente, dejó de buscar paz en el control. Comenzó a buscarla en la aceptación. Qué diferente resulta esa idea para la mente moderna. La mayoría cree que la calma nace cuando desaparecen los problemas. El sabio descubre que la calma aparece cuando deja de exigir que desaparezcan, porque cuanto más intentas controlar aquello que no depende de ti, más ansiedad generas, más frustración aparece, más energía desperdicias. Imagina intentar controlar el viento, pasar años intentando decidir hacia dónde deben moverse las nubes, intentar ordenar al océano cuándo debe estar tranquilo. Suena absurdo, y sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos muchas veces con la vida. Intentamos controlar personas, intentamos controlar resultados, intentamos controlar circunstancias, y cuando no lo conseguimos, sufrimos. Epicteto enseñaba que existen dos tipos de cosas, las que dependen de nosotros y las que no. Parece una enseñanza simple, pero contiene una de las claves más importantes para alcanzar la serenidad, porque gran parte del sufrimiento nace cuando confundimos ambas categorías. Tu actitud depende de ti, tus decisiones dependen de ti, tus acciones dependen de ti, pero los resultados, no siempre. Las opiniones ajenas, no. El pasado, no. El comportamiento de otras personas, tampoco. Y mientras sigas intentando gobernar aquello que nunca te perteneció, seguirás agotándote. Séneca observaba que muchas personas viven permanentemente tensas porque creen que deben controlar cada aspecto de su existencia. Nunca descansan, nunca sueltan, nunca respiran profundamente, porque sienten que si dejan de controlar algo, todo se derrumbará. Pero la vida continúa demostrando exactamente lo contrario. Las estaciones siguen cambiando, los días siguen avanzando, el universo sigue moviéndose, y gran parte de ello ocurre sin nuestra intervención. Por eso el sabio aprende una habilidad extraordinaria. Aprende a distinguir entre aquello que merece su energía y aquello que merece su aceptación. Y esa capacidad transforma completamente la experiencia humana, porque de repente deja de luchar contra el clima, contra el pasado, contra las opiniones, contra los acontecimientos inevitables, y comienza a utilizar toda esa energía para algo mucho más útil: gobernarse a sí mismo. Marco Aurelio repetía constantemente que la verdadera libertad no consiste en controlar el mundo, consiste en controlar la respuesta que damos al mundo. Y quizá esa sea una de las verdades más liberadoras que existen. No necesitas controlar todo para vivir en paz. No necesitas eliminar todas las incertidumbres. No necesitas garantizar todos los resultados. Solo necesitas desarrollar la serenidad suficiente para caminar incluso cuando no puedes verlo todo. Respira profundamente y piensa por un momento: ¿cuánto cansancio desaparecería de tu vida si dejaras de intentar controlar aquello que nunca dependió de ti? ¿Cuánta energía recuperarías? ¿Cuánta tranquilidad volvería a tu alma? Tal vez más de la que imaginas, porque la paz rara vez aparece cuando el mundo se vuelve perfecto. La paz aparece cuando dejas de exigir que lo sea. Y en ese momento, algo cambia profundamente. La mente deja de resistirse, el corazón deja de tensarse, y el alma comienza a descansar, por primera vez en mucho tiempo, porque finalmente comprende una verdad que puede cambiar toda una vida. Nunca encontrarás paz controlándolo todo. La encontrarás cuando aprendas qué cosas merecen ser controladas y cuáles merecen ser soltadas. Verdad 3. Tu mente cree todo lo que repites. Existe una conversación que ocurre dentro de ti todos los días. Una conversación silenciosa, constante, ininterrumpida, y aunque rara vez la notas conscientemente, tiene el poder de transformar completamente tu vida.
Porque las palabras que repites dentro de tu mente terminan convirtiéndose en la realidad que experimentas. No necesariamente la realidad externa, sino la realidad emocional, la forma en que interpretas el mundo, la forma en que te ves a ti mismo, la forma en que enfrentas los desafíos. Marco Aurelio comprendía profundamente esta verdad. Por eso dedicaba tanto tiempo a escribir. No escribía para impresionar a otros, no escribía para publicar libros, escribía para recordarse constantemente las verdades que su mente podía olvidar, porque sabía que incluso una mente disciplinada puede ser arrastrada por pensamientos negativos cuando deja de vigilar aquello que se repite en su interior. Y eso sigue ocurriendo hoy. La mayoría de las personas repite las mismas frases durante años. No soy suficiente. Nunca lo lograré. Siempre me pasa lo mismo. No tengo suerte. No soy capaz. No puedo cambiar. Y con el tiempo, la mente comienza a aceptar esas afirmaciones como si fueran hechos, no porque sean verdad, sino porque fueron repetidas demasiadas veces. Séneca observaba que el ser humano termina pareciéndose a los pensamientos que alimenta constantemente. Y qué poderosa resulta esa idea, porque significa que cada pensamiento repetido es una semilla. Algunas semillas producen serenidad, otras producen miedo, algunas fortalecen el alma, otras la debilitan, y poco a poco, sin darte cuenta, vas construyendo tu mundo interior con aquello que eliges repetir. Imagina un jardín. Cada día plantas semillas, todos los días, sin excepción. Si plantas temor constantemente, ¿qué crecerá? Si plantas resentimiento, ¿qué aparecerá? Si plantas dudas, ¿qué cosecharás? El resultado parece evidente, y sin embargo, muchas personas esperan paz mientras alimentan ansiedad. Esperan confianza mientras repiten inseguridad. Esperan fortaleza mientras cultivan pensamientos de derrota. Epicteto enseñaba que no somos perturbados por los acontecimientos, somos perturbados por la interpretación que hacemos de ellos. Y esa interpretación nace precisamente de los pensamientos que más repetimos. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación. Una se derrumba, la otra permanece serena. ¿Qué cambió? No la realidad. Cambió la conversación interior. Cambió la manera de pensar. Cambió la historia que cada una se cuenta a sí misma. Por eso esta verdad tiene un poder inmenso. Tu mente cree todo lo que repites. Si repites miedo durante años, tu mente aprenderá miedo. Si repites preocupación, aprenderá preocupación. Si repites calma, aprenderá calma. Si repites fortaleza, aprenderá fortaleza. Marco Aurelio se recordaba diariamente quién quería ser. No esperaba sentirse fuerte para actuar con virtud. Primero alimentaba pensamientos correctos y después actuaba conforme a ellos. Qué importante resulta entender esto. La mayoría intenta cambiar su vida desde afuera, cambiar circunstancias, cambiar personas, cambiar resultados, pero olvida cambiar aquello que escucha todos los días, su propia voz interior. Y ninguna transformación profunda ocurre mientras esa voz continúe repitiendo las mismas limitaciones. Respira lentamente y observa durante unos segundos las frases que más utilizas contigo mismo. ¿Qué te repites cuando algo sale mal? ¿Qué te dices cuando enfrentas una dificultad? ¿Qué palabras utilizas cuando hablas de tu futuro? Porque esas palabras importan mucho más de lo que imaginas. No son simples pensamientos, son instrucciones, son semillas, son direcciones que tu mente comienza a seguir silenciosamente. Y el sabio comprende que debe proteger cuidadosamente aquello que repite, porque sabe que toda vida termina moviéndose en la dirección de los pensamientos que alimenta con mayor frecuencia. Por eso hoy puedes empezar algo diferente. Puedes comenzar a hablarte con más sabiduría, con más verdad, con más serenidad, porque cuando cambias la conversación interior, comienza lentamente a cambiar también la forma en que ves el mundo. Y cuando cambia tu forma de pensar, empieza a cambiar tu vida. Verdad 4. La calma es una ventaja que pocos desarrollan. Vivimos en una época que admira la velocidad. Todo ocurre rápidamente. Las noticias cambian cada minuto. Las opiniones aparecen constantemente.
Las personas reaccionan antes de comprender, hablan antes de escuchar, juzgan antes de observar. Y poco a poco, la prisa se convierte en una forma de vida. Pero el sabio descubre algo que la mayoría nunca llega a comprender. La calma es una ventaja, y una ventaja extraordinariamente poderosa, porque mientras todos reaccionan, él observa; mientras todos se precipitan, él reflexiona; mientras todos pierden claridad, él conserva la serenidad. Marco Aurelio gobernó durante tiempos de guerra, epidemias y conflictos políticos. Cada día recibía noticias capaces de generar miedo, ira o desesperación. Sin embargo, desarrolló una capacidad que transformó su vida. Aprendió a no reaccionar inmediatamente. Aprendió a crear un espacio entre el acontecimiento y la respuesta. Y dentro de ese espacio encontraba libertad. Qué importante resulta esta enseñanza, porque la mayoría de las personas vive exactamente al revés. Algo ocurre y reaccionan. Alguien critica y reaccionan. Aparece un problema y reaccionan. Surge una dificultad y reaccionan. Nunca se detienen, nunca observan, nunca permiten que la sabiduría alcance a la emoción. Por eso terminan tomando decisiones que más tarde lamentan, porque las emociones intensas suelen ser malas consejeras. La ira exige actuar ahora, el miedo exige huir ahora, la ansiedad exige resolver todo ahora, pero el sabio entiende que la urgencia emocional rara vez conduce a la claridad. Séneca escribió que la ira es una locura temporal, y aunque hablaba específicamente de la ira, la enseñanza puede aplicarse a muchas emociones descontroladas, porque cuando una emoción toma completamente el control, la razón pierde fuerza, la perspectiva desaparece, la serenidad se aleja, y el alma queda atrapada dentro de una tormenta interior. Por eso la calma es una ventaja, porque permite ver aquello que otros no ven, permite comprender aquello que otros pasan por alto, permite actuar con inteligencia cuando los demás actúan impulsivamente. Imagina dos personas enfrentando exactamente el mismo problema. La primera entra en pánico, se desespera, piensa en los peores escenarios posibles, toma decisiones apresuradas. La segunda respira, observa, acepta la situación y después actúa. ¿Cuál tendrá más posibilidades de encontrar una solución? La respuesta parece evidente, y sin embargo, muy pocas personas entrenan esta habilidad. Epicteto enseñaba que ninguna circunstancia externa tiene poder suficiente para destruir una mente disciplinada, porque el verdadero poder no está en controlar lo que sucede, está en controlar cómo respondes a lo que sucede, y esa capacidad nace precisamente de la calma, no de la fuerza física, no de la inteligencia, no de los recursos, de la calma. Por eso los estoicos valoraban tanto la serenidad. No la veían como una señal de debilidad, la veían como una forma superior de fortaleza, porque cualquiera puede reaccionar, cualquiera puede perder el control, cualquiera puede dejarse arrastrar por el miedo. Pero mantener la claridad cuando todo parece confuso, eso requiere entrenamiento, requiere virtud, requiere dominio interior. Marco Aurelio escribía que la mente tranquila es como una roca frente al mar. Las olas continúan golpeando, el viento continúa soplando, las tormentas siguen llegando, pero la roca permanece firme, no porque elimine la tormenta, sino porque ha aprendido a no convertirse en ella. Respira profundamente y piensa por un momento, ¿cuántos problemas en tu vida empeoraron porque reaccionaste demasiado rápido? ¿Cuántas discusiones? ¿Cuántas preocupaciones? ¿Cuántas decisiones? Tal vez más de las que imaginas, porque muchas veces el problema inicial no era tan grande. Lo que lo hizo crecer fue la reacción. Y ahí aparece esta verdad extraordinaria. La calma no es simplemente una emoción agradable. Es una ventaja estratégica, una ventaja emocional, una ventaja espiritual. Y quienes aprenden a cultivarla descubren algo que pocos experimentan, que incluso en medio del caos, es posible conservar la paz. Y cuando conservas la paz, empiezas a ver caminos que el miedo nunca puede mostrarte. Verdad 5. El silencio revela quién eres realmente.
Existe una razón por la que tantas personas temen el silencio. No lo dicen abiertamente, no siempre son conscientes de ello. Pero en cuanto aparece un momento de quietud, buscan algo para llenarlo. El teléfono, la música, las noticias, las redes sociales, las conversaciones, cualquier cosa, porque el silencio tiene una característica que pocas personas comprenden. El silencio revela aquello que el ruido mantiene oculto, revela emociones que llevaban años esperando ser escuchadas, revela heridas que nunca terminaron de sanar, revela deseos olvidados, revela miedos, revela verdades, y precisamente por eso resulta tan incómodo para muchas personas. Marco Aurelio pasaba largos momentos a solas, no porque odiara a los demás, no porque quisiera escapar del mundo, sino porque comprendía algo extraordinario. El alma necesita silencio para reconocerse, necesita espacios donde pueda observarse sin interrupciones, sin distracciones, sin máscaras, sin ruido, porque mientras todo habla alrededor de ti, es muy difícil escuchar tu propia voz interior. Y quizá eso es exactamente lo que ocurre hoy. Vivimos rodeados de estímulos, pantallas, información, opiniones, mensajes, contenido infinito. Y aún así, millones de personas sienten una profunda desconexión consigo mismas, porque conocen lo que piensa todo el mundo, pero han olvidado escuchar lo que piensa su propia alma. Séneca observaba que muchos hombres recorrían el mundo entero buscando respuestas. Viajaban, acumulaban experiencias, buscaban maestros, buscaban soluciones, pero evitaban permanecer a solas consigo mismos. Y por eso seguían sintiéndose vacíos, porque algunas respuestas no están afuera, están dentro, y solo aparecen cuando el ruido desaparece. Imagina un lago. Si el agua está agitada, no puedes ver el fondo. Todo parece confuso, distorsionado, inestable. Pero cuando el agua se calma, cuando deja de moverse, el fondo aparece claramente. La mente funciona exactamente igual. Cuando está saturada de ruido, no puede verse a sí misma, pero cuando encuentra silencio, comienza a comprenderse. Epicteto enseñaba que quien nunca permanece consigo mismo, termina convirtiéndose en un extraño para sí mismo. ¡Qué verdad tan poderosa! Porque muchas personas pasan décadas enteras viviendo junto a sí mismas, sin conocerse realmente, sin entender qué desean, sin comprender qué les duele, sin descubrir qué las hace sentir verdaderamente vivas. Y el silencio tiene la capacidad de cambiar eso, no porque ofrezca respuestas inmediatas, sino porque crea el espacio donde las respuestas pueden aparecer. Por eso el sabio no huye constantemente de la quietud. La busca, la protege, la cultiva. Sabe que allí ocurre algo valioso, algo que ninguna distracción puede ofrecer. Claridad. Imagina despertar una mañana y sentarte durante unos minutos sin hacer nada, sin revisar mensajes, sin consumir información, sin intentar llenar cada segundo, solo respirando, solo observando, solo estando presente. Al principio la mente se inquietará, intentará escapar, buscará entretenimiento, buscará movimiento, porque no está acostumbrada al silencio. Pero si permaneces allí, algo comienza a cambiar. Los pensamientos disminuyen, la respiración se vuelve más profunda, el corazón se suaviza, y poco a poco, empiezas a encontrarte contigo mismo. Marco Aurelio comprendía que la verdadera sabiduría no consiste únicamente en aprender cosas nuevas. También consiste en escucharse profundamente, porque muchas veces el alma ya sabe aquello que necesita, solo que el ruido constante no le permite hablar. Respira lentamente y piensa por un momento. ¿Cuánto tiempo pasas realmente contigo mismo? No con tus distracciones, no con tus preocupaciones, no con las opiniones de otros, contigo, quizá menos del que imaginas. Y tal vez por eso esta verdad resulta tan importante. El silencio revela quién eres realmente. Revela aquello que permanece cuando desaparecen las expectativas, cuando desaparecen los roles, cuando desaparecen las máscaras. Y quien aprende a convivir con el silencio, descubre algo extraordinario,
que la paz no siempre llega cuando encuentras nuevas respuestas. Muchas veces llega cuando finalmente escuchas las que llevaban años esperando dentro de ti. ¿Verdad? 6. La opinión de otros no define tu valor. Existe una carga invisible que millones de personas llevan todos los días. Una carga tan común que muchos ni siquiera son conscientes de ella. La necesidad de aprobación. La necesidad de ser aceptados. La necesidad de gustar. La necesidad de ser reconocidos. Y poco a poco, sin darse cuenta, comienzan a construir su vida alrededor de las opiniones de los demás. Lo que dicen, lo que piensan, lo que aprueban, lo que critican, como si el valor de una persona pudiera ser decidido por quienes la observan desde afuera, pero el sabio comprende algo profundamente diferente. Tu valor no nace de la opinión ajena. Tu valor existe antes de que alguien te apruebe, antes de que alguien te admire, antes de que alguien crea en ti. Marco Aurelio entendía esta verdad mejor que nadie. Era emperador, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, y aún así era criticado, juzgado, cuestionado, atacado, porque no importa quién seas, siempre existirán opiniones, siempre existirán juicios, siempre existirán personas incapaces de comprender tu camino. Y cuando aceptas esa realidad, algo dentro de ti comienza a liberarse, porque dejas de perseguir algo imposible, la aprobación universal. Séneca observaba que muchas personas pasan toda su vida actuando para una audiencia imaginaria. Escogen sus palabras pensando en cómo serán percibidas. Escogen sus decisiones pensando en cómo serán juzgadas. Escogen sus sueños pensando en lo que otros considerarán correcto. Y al final, terminan viviendo una vida que nunca sintieron verdaderamente suya. Porque cuando permites que las opiniones ajenas dirijan tu existencia, dejas de ser el autor de tu historia. Te conviertes en actor dentro de la historia de otros. Qué triste resulta eso. Llegar al final de la vida y descubrir que muchas de tus decisiones nunca nacieron de tu alma. Nacieron del miedo, del deseo de agradar, del temor al rechazo. Epicteto enseñaba que si entregas tu paz a la opinión de los demás, les entregas también tu libertad. ¿Y qué verdad tan poderosa contiene esa enseñanza? Porque quien necesita aprobación constante, vive emocionalmente dependiente. Si lo elogian, se siente valioso. Si lo critican, se siente destruido. Si lo aceptan, se siente seguro. Si lo rechazan, pierde la calma. Su bienestar cambia constantemente según aquello que otros deciden pensar. Y eso no es libertad, es esclavitud emocional. Imagina por un momento un árbol enorme creciendo en medio de una montaña. El viento sopla, las estaciones cambian, las personas pasan. Algunos admiran su belleza, otros ni siquiera lo observan. Algunos critican sus imperfecciones, otros lo consideran extraordinario. Pero el árbol continúa creciendo. No modifica sus raíces por las opiniones ajenas. No cambia su naturaleza para obtener aplausos. Simplemente sigue siendo lo que es. El sabio intenta vivir de la misma manera. No porque ignore completamente las opiniones. No porque rechace cualquier consejo. Sino porque comprende que su identidad no puede depender de ellas. Marco Aurelio escribía constantemente sobre la brevedad de la vida. Recordaba que incluso quienes hoy te critican, desaparecerán algún día. Y quienes hoy te elogian también. Sus opiniones pasarán. Sus juicios desaparecerán. Sus palabras se perderán en el tiempo. Entonces, ¿por qué entregarles el control de tu paz? ¿Por qué construir una prisión con algo tan cambiante? Respira profundamente y piensa por un momento. ¿Cuántas decisiones has tomado para evitar el juicio de otros? ¿Cuántas oportunidades has rechazado? ¿Cuántas veces has silenciado tu propia voz para encajar? Tal vez más de las que imaginas. Y quizá ha llegado el momento de recordar algo esencial. Tu valor no aumenta cuando te aprueban, y tampoco disminuye cuando te critican. Tu valor permanece, porque nace de algo mucho más profundo, de tu carácter, de tu virtud, de la manera en que actúas cuando nadie te observa, de la forma en que tratas a otros, de la honestidad con la que vives. Y esas cosas, ninguna opinión puede quitártelas,
Por eso esta verdad tiene el poder de transformar tu vida. La opinión de otros no define tu valor. Nunca lo hizo y nunca lo hará. El día que comprendes eso profundamente, dejas de buscar aprobación y comienzas finalmente a buscar algo mucho más importante: respeto por ti mismo. Y allí comienza una libertad que pocas personas llegan a conocer. Verdad 7. Todo cambia. Incluso aquello que hoy te preocupa, existe una tendencia profundamente humana. Cuando algo nos preocupa, sentimos que será así para siempre. Cuando atravesamos una dificultad, creemos que nunca terminará. Cuando llega el dolor, la mente nos convence de que permanecerá eternamente. Y poco a poco, comenzamos a vivir como si el momento presente fuera permanente. Como si aquello que sentimos hoy fuera a definir el resto de nuestra vida. Pero el sabio descubre una verdad que transforma completamente su forma de ver el mundo. Todo cambia. Todo. Incluso aquello que hoy parece imposible de superar. Marco Aurelio observaba constantemente la naturaleza. Veía cómo los inviernos terminaban, cómo las tormentas pasaban, cómo los árboles perdían sus hojas y después volvían a florecer. Y comprendió algo extraordinario. La transformación no es la excepción, es la regla. Todo aquello que existe está cambiando constantemente. Los días, las estaciones, los cuerpos, las emociones, las circunstancias. Nada permanece exactamente igual. Y sin embargo, cuando sufrimos, olvidamos esta verdad. La mente se vuelve estrecha, se concentra únicamente en el problema actual y comienza a susurrar: esto nunca terminará, siempre será así, nada mejorará. Pero la experiencia demuestra una y otra vez que esas voces se equivocan. Piensa en tus preocupaciones de hace 5 años. Muchas de ellas desaparecieron, otras se resolvieron, algunas perdieron importancia y varias ni siquiera llegaron a ocurrir. Sin embargo, en aquel momento parecían enormes, parecían definitivas, parecían eternas. Séneca observaba que los seres humanos tienen una capacidad extraordinaria para exagerar la duración de sus problemas, porque cuando el dolor está presente, resulta difícil imaginar un futuro diferente. Pero el tiempo continúa avanzando, la vida continúa moviéndose, y aquello que parecía inmenso comienza lentamente a reducirse. El estoico comprende algo esencial. No debe juzgar toda su vida por una etapa difícil. No debe confundir un capítulo con el libro completo. No debe creer que una tormenta representa el clima eterno de su existencia, porque la vida siempre continúa escribiéndose. Epicteto enseñaba que debemos observar las circunstancias con perspectiva, no desde el miedo, no desde la desesperación, sino desde la comprensión de que todo forma parte de un proceso mayor. Y qué importante resulta esa enseñanza, porque cuando recuerdas que todo cambia, aparece una nueva forma de esperanza, no una esperanza ingenua, no una esperanza basada en fantasías, una esperanza basada en la realidad de que ninguna emoción permanece para siempre, ninguna preocupación permanece para siempre, ninguna dificultad permanece para siempre. Imagina observar un río. El agua nunca es la misma. Fluye constantemente, se transforma constantemente, y aún así sigue siendo un río. La vida funciona de manera parecida. Cada momento cambia, cada experiencia cambia, cada etapa cambia, y tú también cambias. Más de lo que imaginas, más de lo que percibes, más de lo que recuerdas. Marco Aurelio escribía que el universo entero es transformación. Nada permanece inmóvil, nada permanece intacto. Y cuando comprendes profundamente esta verdad, algo comienza a relajarse dentro de ti, porque entiendes que el dolor actual no tiene por qué convertirse en tu destino. Entiendes que esta dificultad también pasará. Entiendes que incluso esta preocupación está siendo transformada silenciosamente por el tiempo. Respira profundamente y piensa en aquello que hoy ocupa tu mente, aquello que te preocupa, aquello que te inquieta. Ahora recuerda algo importante. No será exactamente igual dentro de 1 año. No será exactamente igual dentro de 5 años, porque todo cambia, todo evoluciona.
Todo se mueve, y esa realidad puede convertirse en una fuente inmensa de serenidad, porque cuando el alma recuerda que nada es permanente, deja de desesperarse, comienza a confiar, comienza a resistir con más sabiduría, comienza a caminar con más calma, porque sabe que incluso las noches más largas terminan encontrando el amanecer, y que aquello que hoy parece pesado, algún día será simplemente un recuerdo lejano. Por eso esta verdad tiene tanto poder. Todo cambia, incluso aquello que hoy te preocupa, y quizá más rápido de lo que imaginas. Verdad 8. La disciplina crea una libertad que la emoción nunca dará. La mayoría de las personas cree que la libertad consiste en hacer siempre lo que uno quiere. Dormir cuando tiene ganas, trabajar cuando tiene ganas, esforzarse cuando tiene ganas, cambiar cuando tiene ganas. Y durante un tiempo esa idea parece atractiva, parece cómoda, parece agradable, pero el sabio descubre algo que cambia completamente esta perspectiva. Quien vive únicamente siguiendo sus emociones no se vuelve libre, se vuelve dependiente, dependiente de su estado de ánimo, dependiente de su motivación, dependiente de circunstancias que cambian constantemente, porque las emociones son como el clima. Algunas mañanas traen sol, otras traen tormenta, algunas inspiran acción, otras invitan a la comodidad, y si tu vida depende completamente de ellas, tu dirección también cambiará constantemente. Marco Aurelio comprendió esta verdad profundamente. No podía permitirse gobernar un imperio únicamente cuando se sintiera motivado. No podía esperar el momento perfecto. No podía depender de sus emociones para actuar con virtud. Por eso desarrolló algo mucho más poderoso: disciplina. La capacidad de hacer lo correcto incluso cuando no tenía ganas. La capacidad de continuar avanzando incluso cuando el camino se volvía difícil. Y allí descubrió una forma de libertad que pocas personas conocen. Porque la disciplina libera del miedo a las emociones pasajeras, libera de la procrastinación, libera del caos interior, libera de la necesidad constante de sentir motivación. ¡Qué paradoja tan interesante! La mayoría cree que la disciplina limita. El estoico descubre que la disciplina expande, porque cuando desarrollas disciplina, ya no eres esclavo de cada impulso, ya no obedeces automáticamente cada deseo, ya no sigues cada emoción como si fuera una orden. Comienzas a gobernarte, y gobernarse a uno mismo es una de las formas más elevadas de libertad. Séneca observaba que quien no aprende a dominarse termina siendo dominado por todo, por el placer, por el miedo, por la ira, por la comodidad, por las distracciones. Y basta observar el mundo moderno para comprobarlo. Millones de personas saben exactamente qué deberían hacer, pero no lo hacen. Saben que deberían cuidar su mente. Saben que deberían proteger su paz. Saben que deberían actuar con más intención. Y aún así continúan postergándolo. No porque les falte inteligencia, sino porque les falta disciplina. Epicteto enseñaba que ninguna gran vida se construye siguiendo únicamente aquello que resulta cómodo, porque la comodidad inmediata suele prometer placer, pero rara vez entrega crecimiento. El crecimiento exige algo diferente: constancia, paciencia, repetición, virtud, y esas cualidades nacen precisamente de la disciplina. Imagina dos personas. La primera actúa únicamente cuando se siente inspirada. La segunda actúa incluso cuando no tiene ganas. Después de un año, ¿quién habrá avanzado más? Después de 5 años, ¿quién tendrá más fortaleza? ¿Quién tendrá más confianza en sí mismo? La respuesta parece evidente, porque cada vez que cumples una promesa contigo mismo, algo cambia dentro de ti. La mente comienza a confiar, el carácter comienza a fortalecerse, el alma comienza a comprender que puede depender de sí misma, y esa confianza es invaluable. Marco Aurelio escribía que el hombre debe levantarse cada mañana recordando para qué fue creado, no para perseguir comodidad, no para seguir impulsos, sino para actuar con virtud. Y quizá esa enseñanza sea más necesaria hoy que nunca. Vivimos rodeados de distracciones, de gratificación inmediata,
de estímulos constantes. Y precisamente por eso, la disciplina se ha vuelto tan poderosa, porque quien aprende a cultivarla posee una ventaja extraordinaria. Puede avanzar cuando otros se detienen. Puede mantenerse firme cuando otros abandonan. Puede conservar dirección cuando otros se pierden. Respira profundamente y piensa por un momento. ¿Cuántas veces has esperado sentirte motivado para comenzar algo importante? ¿Cuántas oportunidades has pospuesto? ¿Cuántos cambios has dejado para después? Tal vez más de los que quisieras admitir, pero hoy puedes recordar esta verdad. No necesitas depender siempre de la emoción. No necesitas esperar sentirte listo. No necesitas aguardar el momento perfecto, porque la libertad que buscas no llegará cuando todas las emociones sean favorables. Llegará cuando desarrolles la capacidad de actuar incluso cuando no lo sean. Y entonces descubrirás algo extraordinario, que la disciplina no te encadena, te libera, y que una mente disciplinada posee una libertad que las emociones por sí solas jamás podrán ofrecer. Verdad 9. Tu paz interior vale más que tener razón. Existe una batalla que millones de personas libran todos los días, y la mayoría ni siquiera se da cuenta. No ocurre en campos de guerra, no ocurre en tribunales, no ocurre frente a grandes multitudes. Ocurre dentro de conversaciones, dentro de discusiones, dentro del orgullo. Es la necesidad constante de tener razón, la necesidad de demostrar, de convencer, de corregir, de ganar. Y cuanto más fuerte se vuelve esa necesidad, más difícil resulta encontrar paz. Marco Aurelio observaba que gran parte de los conflictos humanos nacían precisamente de ahí, no de la verdad, no de la justicia, sino del ego, de esa parte de nosotros que quiere imponerse, que quiere ser reconocida, que quiere tener la última palabra. Y qué fácil resulta caer en esa trampa. Alguien dice algo con lo que no estamos de acuerdo, y sentimos la necesidad de responder. Alguien nos critica, y sentimos la necesidad de defendernos. Alguien nos malinterpreta, y sentimos la necesidad de explicarnos. Y poco a poco, sin darnos cuenta, entregamos horas de nuestra energía intentando ganar batallas que nunca mejoran realmente nuestra vida. El sabio descubre algo profundamente diferente. No toda discusión merece una respuesta. No toda crítica merece una defensa. No toda provocación merece atención, porque algunas victorias cuestan demasiado. Y muchas veces, el precio es la paz interior. Séneca comprendía esto perfectamente. Observaba cómo las personas se consumían intentando demostrar constantemente que estaban en lo correcto. Y mientras ganaban argumentos, perdían tranquilidad. Ganaban debates, pero perdían serenidad. Ganaban aprobación, pero perdían libertad. Porque cuando tu bienestar depende de convencer a otros, dejas de gobernarte a ti mismo. Comienzas a depender de aquello que los demás piensan. Epicteto enseñaba algo extraordinario. Si alguien tiene una opinión equivocada sobre ti, no siempre necesitas corregirla, porque la verdad de quién eres no depende de que todos la comprendan. Qué difícil resulta aceptar esto. La mente quiere ser entendida, quiere ser validada, quiere ser reconocida, pero la virtud no necesita aplausos. La verdad no necesita publicidad, y el alma madura descubre que muchas veces el silencio vale más que una explicación. Imagina un lago tranquilo. Alguien arroja una piedra. Las ondas aparecen, pero poco a poco desaparecen. Ahora imagina que cada vez que una piedra cae al agua, tú mismo entras a removerla aún más. Las ondas nunca terminan. La superficie nunca vuelve a estar tranquila. Eso mismo ocurre con muchas discusiones. El acontecimiento inicial era pequeño, pero nuestra necesidad de reaccionar lo convierte en una tormenta. Marco Aurelio escribía que la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Y esa frase contiene una sabiduría inmensa, porque cuando reaccionas con ira a la ira, te conviertes en ella. Cuando respondes arrogancia con arrogancia, la alimentas. Cuando luchas constantemente por tener razón, terminas perdiendo algo más valioso, tu equilibrio interior. Respira profundamente y piensa en cuántas discusiones de tu vida
realmente cambiaron algo importante? ¿Cuántas merecieron verdaderamente la energía que les entregaste? Tal vez muy pocas, porque la mayoría de los conflictos desaparecen con el tiempo, pero la paz perdida durante ellos, esa sí deja huellas. Por eso el sabio aprende a elegir. No todo merece una batalla, no todo merece una reacción, no todo merece una respuesta, y esa capacidad se convierte en una fuente inmensa de serenidad, porque llega un momento en que comprendes algo que transforma completamente tu manera de vivir. No necesitas ganar cada discusión, no necesitas convencer a cada persona, no necesitas demostrar constantemente tu valor. Tu paz interior vale más, mucho más, y cuando finalmente entiendes esta verdad, dejas de luchar por tener razón, y comienzas a vivir con una calma que pocas personas llegan a conocer. Verdad 10. La vida mejora cuando gobiernas tu mente. Existe una verdad que une todas las demás, una verdad que Marco Aurelio repitió durante años, una verdad que Séneca enseñó una y otra vez, una verdad que Epicteto consideraba el corazón mismo de la filosofía estoica. Y es esta: la calidad de tu vida depende en gran medida de la calidad de tu mente, no de tus circunstancias, no de tu fortuna, no de la opinión de los demás, no de aquello que posees, sino de la forma en que gobiernas tus pensamientos. Porque dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y experimentar vidas completamente diferentes. Una puede vivir con gratitud, la otra con resentimiento. Una puede encontrar aprendizaje, la otra únicamente sufrimiento. Una puede conservar serenidad, la otra puede perderse dentro del caos. Y la diferencia rara vez está en el mundo exterior. La diferencia está en la mente. Marco Aurelio observaba que los seres humanos tienen una capacidad extraordinaria. Pueden transformar cualquier acontecimiento mediante la interpretación que hacen de él. Pueden convertir una dificultad en una lección. Pueden convertir una pérdida en crecimiento. Pueden convertir una crisis en sabiduría, pero también pueden hacer exactamente lo contrario. Pueden convertir pequeños problemas en enormes tragedias. Pueden convertir errores pasajeros en cadenas permanentes. Pueden convertir incertidumbres normales en ansiedad constante. Todo depende de quién gobierna. Si gobierna la virtud, o si gobiernan los impulsos. Si gobierna la sabiduría, o si gobierna el miedo. Y ahí aparece la gran pregunta: ¿quién dirige tu mente? Porque muchas personas creen que piensan libremente, pero en realidad son dirigidas constantemente, dirigidas por el miedo, por la preocupación, por la ira, por la necesidad de aprobación, por hábitos mentales que nunca cuestionaron. Y mientras eso ocurre, viven reaccionando, no eligiendo, no gobernando, simplemente reaccionando. Epicteto enseñaba que el ser humano verdaderamente libre es aquel que gobierna sus propias percepciones, no aquel que controla el mundo, no aquel que posee riquezas, no aquel que recibe admiración, sino aquel que puede decidir cómo responder ante la vida. Qué poderosa resulta esa idea, porque significa que el poder más importante nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro. Siempre estuvo en la capacidad de observar un pensamiento sin obedecerlo inmediatamente. Siempre estuvo en la capacidad de elegir una respuesta diferente. Siempre estuvo en la capacidad de conservar serenidad cuando el mundo intenta arrebatártela. Imagina un barco en medio del océano. Las olas aparecen, los vientos cambian, las tormentas llegan, pero mientras exista un capitán consciente, el barco mantiene dirección. La mente funciona de la misma manera. Los problemas seguirán apareciendo. Las dificultades seguirán llegando. Las emociones seguirán visitándote, pero si aprendes a gobernarlas, dejarán de gobernarte ellas a ti. Y esa diferencia cambia completamente una vida. Séneca observaba que muchas personas buscan soluciones externas para problemas internos. Cambian de trabajo, cambian de ciudad, cambian de relaciones. Cambian de objetivos, pero continúan llevando consigo la misma mente, los mismos hábitos mentales, las mismas interpretaciones, los mismos miedos, y por eso los problemas
reaparecen con diferentes formas, porque aquello que realmente necesitaba transformarse estaba dentro, no fuera. Por eso el estoicismo insiste tanto en la mente, porque comprende algo esencial. Cuando gobiernas tu mente, empiezas a gobernar tu vida, no porque controles cada acontecimiento, sino porque dejas de ser esclavo de ellos. Respira profundamente y observa todo lo que has escuchado hasta ahora. Las preocupaciones imaginarias, la necesidad de control, los pensamientos repetidos, la calma, el silencio, la opinión de otros, los cambios inevitables, la disciplina, la paz interior. Todas esas verdades apuntan hacia el mismo lugar, el dominio de uno mismo, porque el verdadero campo de batalla siempre estuvo dentro, y el verdadero triunfo también. Marco Aurelio escribió una frase que ha atravesado siglos. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y quizá esa sea la verdad más importante de todas. Porque cuando aprendes a gobernar tu mente, algo extraordinario sucede. La vida no necesariamente se vuelve más fácil, pero tú te vuelves más fuerte, más sereno, más consciente, más libre. Y desde ese momento, todo comienza a cambiar. Reflexión final. Las verdades que pueden cambiar una vida. Y ahora, hemos llegado al final de este viaje. 10 verdades, 10 recordatorios, 10 pequeñas luces capaces de iluminar rincones de la mente que muchas veces permanecen en la oscuridad durante años. Quizá algunas de estas verdades te resultaron familiares. Quizá otras te incomodaron. Quizá hubo una que resonó profundamente dentro de ti. Una frase, una idea, un pensamiento que parecía estar esperando este momento para ser escuchado. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando la sabiduría llega en el momento adecuado. No se siente como información nueva, se siente como un recuerdo, como algo que tu alma siempre supo, pero que había olvidado entre el ruido del mundo. Marco Aurelio comprendió algo extraordinario. El ser humano no necesita aprender constantemente cosas nuevas. Muchas veces necesita recordar lo que realmente importa, recordar qué está bajo su control, recordar qué merece su energía, recordar quién quiere ser. Porque el problema no es la falta de conocimiento, el problema es el olvido. Olvidamos que la mayoría de nuestros miedos nunca ocurren. Olvidamos que no podemos controlar todo. Olvidamos que los pensamientos repetidos crean nuestra realidad interior. Olvidamos que la calma es una ventaja. Olvidamos que el silencio tiene respuestas. Olvidamos que la opinión de otros no determina nuestro valor. Olvidamos que todo cambia. Olvidamos que la disciplina crea libertad. Olvidamos que la paz vale más que tener razón. Y olvidamos que la vida mejora cuando aprendemos a gobernar nuestra mente. Pero hoy has recordado, y eso puede cambiar mucho más de lo que imaginas. Porque una sola verdad comprendida profundamente puede transformar años enteros de sufrimiento innecesario. Séneca decía que la vida es suficientemente larga para quien sabe utilizarla correctamente. Y quizá eso también sea cierto para la paz. La serenidad está mucho más cerca de lo que creemos. No siempre aparece cuando cambian las circunstancias. Muchas veces aparece cuando cambia la forma en que observamos esas circunstancias. Cuando dejamos de luchar contra todo, cuando dejamos de perseguir aprobación, cuando dejamos de alimentar pensamientos que nos debilitan, cuando dejamos de vivir como esclavos de nuestras emociones y comenzamos a vivir con intención, con conciencia, con virtud. Epicteto enseñaba que nadie puede impedirte desarrollar una mente fuerte. Pueden quitarte muchas cosas, pueden criticarte, pueden juzgarte, pueden decepcionarte. Pero nadie puede impedirte trabajar en tu carácter. Nadie puede impedirte cultivar serenidad. Nadie puede impedirte convertirte en una versión más sabia de ti mismo. Y esa verdad contiene una libertad inmensa, porque significa que el poder más importante siempre estuvo contigo, no en el mundo exterior, no en las circunstancias, no en otras personas, dentro de ti, siempre. Respira profundamente. Y piensa por un momento, de todas las verdades que escuchaste hoy, ¿cuál era la que más necesitabas escuchar? ¿Cuál era la que tu alma llevaba tiempo esperando?
Tal vez esa sea exactamente la verdad que debes llevar contigo mañana, y pasado mañana, y la próxima semana. Porque la filosofía estoica no cambia una vida cuando se escucha una vez. La cambia cuando se practica, cuando se recuerda, cuando se convierte en una forma de vivir. Antes de despedirnos, quiero invitarte a escribir en los comentarios una sola frase. Hoy gobierno mi mente, no como una meta, no como un deseo, sino como una decisión, porque toda transformación profunda comienza exactamente ahí, en una decisión. Y si estas reflexiones te ayudaron a encontrar un poco más de calma, claridad y fortaleza interior, suscríbete al canal. Aquí seguimos explorando juntos las enseñanzas de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. Seguimos buscando sabiduría en medio del ruido. Seguimos entrenando la mente. Seguimos profundizando. Porque cuanto más profundo vas, más descubres que la verdadera transformación nunca ocurre afuera, siempre comienza dentro. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por regalarte este momento de reflexión. Y recuerda algo antes de marcharte. La vida no siempre será fácil. Las dificultades seguirán llegando. Los desafíos seguirán apareciendo. Pero una mente entrenada puede atravesarlos de una manera completamente diferente. Con más calma, con más claridad, con más fuerza, con más paz. Y quizá esa sea la mayor victoria que un ser humano puede alcanzar. Hasta nuestro próximo encuentro.